Esta noche, controversia. El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr. se ha convertido en una piedra en el zapato para la campaña del presidente Biden. Les voy a contar por qué. Porque no solamente por sus fuertes y polémicas declaraciones contra Biden, como por ejemplo estas que les vamos a mostrar. I can make the argument that President Biden is a much worse threat to democracy. And the reason for that is President Biden is the first candidate in history, the first president in history that has used the federal agencies to censor political speech, so to censor his opponent. I can say that because I just won a case in the Federal Court of Appeals and now before the Supreme Court. It shows that he started censoring not just me. 37 hours after he took the oath of office, he was censoring me. Esto es interesante, porque Kennedy Jr. podría traer votos de demócratas e independientes en los estados péndulo y decidir las elecciones a favor de Trump. Si esto llega a pasar, no le puede chupar votos a Biden. Vamos a conversar esto con el analista demócrata Federico de Jesús. Federico, gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Federico, ¿qué te parecen estas declaraciones de Kennedy Jr.? ¿Te sorprenden de un candidato que hasta hace poco era demócrata, había apoyado a Hillary Clinton, a Barack Obama? Él, lamentablemente, a pesar de su abogacía por la isla de Vieques en Puerto Rico y los temas ambientales, con sus posturas en contra de las vacunas, a favor de Rusia, se ha convertido en una persona que sí, que como tú dices, es un dolor de cabeza para los demócratas. Yo creo que precisamente por esas posturas también le quitaría votos a Donald Trump. La pregunta es en cuántos estados él va a poder recolectar las peticiones necesarias para poder estar en la boleta, porque hasta ahora no ha podido tener mucho éxito con eso. Y yo creo que el hablar de censurar desinformación sobre el coronavirus y atacar oponentes políticos, cuando tienes un presidente que literalmente trató de hacer un golpe de Estado violento para socavar la democracia, creo que Robert Kennedy Jr. no sabe lo que está diciendo y es muy lamentable que alguien con el prestigio de esa familia esté haciendo declaraciones tan irresponsables. Tú nos dices, puede afectar a los dos, pero ¿a quién más, según tus cálculos, tu opinión, podría afectar más Kennedy Jr.? ¿A Biden o a Trump? Pues yo creo que los republicanos piensan que va a afectar más a Biden porque si no, no tendrías el mismo super PAC de dinero a la campaña de Donald Trump dándole dinero a Robert Kennedy Jr. Si no, no tendrías muchos operativos rusos a favor de la candidatura de Robert Kennedy Jr. Y tampoco tendrías a él hablando en todos los medios conservadores que le está apareciendo. Así que yo creo que es claro que afectaría más a Biden que a ambos, pero yo creo que afectaría más a Biden. Sí puede aparecer en la boleta electoral y eso es lo que todavía él no ha probado ser capaz de hacer. Nos has mencionado dos veces en estos pocos segundos que hemos estado hablando. Si es que llega, ¿cuál es tu apuesta? ¿Llega o no llega? ¿Llega o no llega a estar en la boleta electoral? Pues creo que en algunos estados quizás lo logre, en otros no. Lo importante es si lo logra en estados clave como Michigan, Arizona, Georgia, Pensilvania. Si lo logra, pues entonces ahí va a ser un problema para Joe Biden, porque también tienes a Jill Stein del Partido Verde, tienes al profesor Cornel West, que ahora está corriendo como independiente, que también le quita votos a Joe Biden. Así que eso, en los márgenes, en una elección cerrada, debe de ser preocupante para los demócratas y por eso no deben de tomar ningún voto por sentado. Es decir, esto puede ser un misil teledirigido también, ¿no? ¿A qué te refieres? No entiendo la pregunta. Que puede ser esto muy preciso para afectar a Joe Biden en estados péndulo, donde realmente le puede sacar pocos votos, pero definitivos. Sí, de nuevo, si los donantes que tiene Robert Kennedy Jr., que son los mismos de Trump, dirigen esfuerzos, pues se estarían enfocando en esos estados. Te agradezco mucho por su tiempo, muy amable, gracias. Fíjate. Un abrazo, cuídate. Y precisamente hablando de estos candidatos independientes, la campaña de Biden ha formado un equipo de abogados, y esto es interesante, quiero conversar con ustedes, de abogados, voy a leerlo bien porque no quiero cometer un error, abogados para vigilar que los candidatos independientes cumplan con las reglas para inscribirse y aparecer en las boletas, sobre todo en los estados péndulos. ¿Qué te parece esto? De nuevo, que los candidatos independientes cumplan con las reglas. Biden no se está inventando reglas, no está utilizando el poder ejecutivo para crear nada nuevo o para intentar impedir que ellos lleguen. De la misma manera que si un candidato tuviera menos de 35 años, cualquier candidato que se esté postulando puede decir, él no puede ponerse a la candidatura presidencial porque no tiene la edad que dice la Constitución que tiene que hacerlo. Te voy a hacer una pregunta con esa contundencia que me encanta que utilices para responder. Eso no es exactamente igual lo que hizo Donald Trump al verificar si los votos y las elecciones en algunos estados eran correctas o no.
si se estaba cumpliendo la ley o no. Donald Trump lo hizo y llevó varios casos a los juzgados donde se desestimaron porque no había ningún tipo de evidencia. Incluso la gente, su mismo Attorney General, fiscal general, le dijo no hay evidencia de ningún tipo de fraude. Y lo hizo legalmente. Se desestimaron más de 60 casos y pudo hacerlo. Nadie está diciendo que no podía hacerlo. Pero en esta misma mesa los demócratas, ustedes han dicho que solamente el hecho de haber buscado eso es atentar contra la democracia. No, lo que hemos dicho es que el intento de que él intentara presionar a diferentes funcionarios públicos para que cambiaran el resultado de las elecciones, eso sí es atentar contra la democracia. Nadie nunca ha dicho que llevar un caso al juzgado, aunque esos casos fueron llevados de mala fe, haya sido malo porque de todos modos fueron desestimados. ¿Y esto por qué es de buena fe? Porque Biden tiene lo que necesita. Si no está cumpliendo las reglas, permiso. Si no está cumpliendo los requisitos para participar, ¿por qué Biden no puede simplemente objetar y decir, hey, a él le hace falta esto para poder competir? Un gran problema que tenemos hoy es que la estrategia demócrata, y están en todo su derecho, es decir, que van a salvar a la democracia. Pero es tanta énfasis en donde ellos incluso básicamente dejan ver que harían cualquier cosa para salvar a la democracia, incluso acciones que puedan ser éticamente cuestionables o inconstitucionales. Esta particularmente es un claro esfuerzo legal, en teoría parece seguir la línea, pero sí es innovador. Ellos no lo hicieron en 2020 porque no tenían ninguna preocupación con terceros candidatos. Hillary Clinton no lo hizo en el año 2016. Es particularmente en este momento. Y, de hecho, lo que decía Kennedy en el video que pusimos antes de tu entrevista es muy importante. La administración de Joe Biden hoy está siendo también juzgada en un caso de la Corte Suprema de Justicia porque ha utilizado agencias gubernamentales para ir a las redes sociales e intentar que censuren ideas o noticias que ellos llaman desinformación, pero que tienden a tener una inclinación república. Teniendo en cuenta la entrevista que acabamos de hacer, donde Federico de Jesús nos dice si efectivamente esto podría afectar a Joe Biden en algunos estados péndulos si es que llega a estar en la balota. ¿Esto que está ocurriendo es para evitar que esto ocurra? Correcto. E incluso ya se han manifestado terceros candidatos, entre ellos Cornel West, asesor de Barack Obama. Ya me van a querer decir que es un conspiracionista de extrema derecha. No lo es. Me gustaría saber qué piensas de Cornel West más adelante. Él está diciendo que el Partido Demócrata está yendo en contra de principios democráticos. En Florida, ¿usted sabe qué hizo el Partido Demócrata en Florida? No celebró elecciones primarias. No permitió que otros candidatos demócratas participaran de la elección primaria. Me gustaría saber qué piensa también Heidi de eso. Hay actitudes yo condené que en nombre al Partido de salvar la Demócrata por democracia hacer eso. Son autoritarias. Yo condené al Partido Demócrata porque no solamente estuvo mal que lo hicieran, sino que también perjudicaron a otros demócratas en la boleta, porque muchos demócratas no salieron a votar en esas elecciones precisamente porque Biden no estaba. ¿No crees que esto lo está haciendo el Partido Demócrata para quitarse de encima elementos incómodos como Robert Kennedy Jr.? Claro que sí, y es válido hacerlo porque lo está haciendo legalmente, no está utilizando el poder ejecutivo. Y eso es censurar. Cuando este hombre, que es un conspiracionista, está hablando de que las vacunas son malas, entre otras cosas, claro que hay que quitar ese comentario de las redes sociales. ¿Te parece bien utilizar el esquema judicial para inhabilitar candidatos cuando supuestamente el precepto de los demócratas es defender la democracia y la democracia dentro de sus... La democracia dentro de sus definiciones más básicas en la academia es permitir que cualquier persona que pueda ser elegida llegue a ser elegida? ¿Acaso Biden está utilizando alguna avenida ilegal o está abusando de su poder? No lo está haciendo. No todo lo ilegal es ético. No, pero no lo está haciendo. Está utilizando una avenida legal que es Déjame válida. citar un ejemplo de esos atropellos que sí son ilegales y lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia: sacar a Trump de la boleta. Eso no lo hizo Biden. Eso no lo hizo Biden. No lo hizo Biden. Lo hicieron demócratas. Claro, no lo hicieron Biden. Lo hizo el partido político del cual actualmente Joe Biden es líder en diferentes estados republicanos bajo e independientes en Colorado. También no está el caso de Maine, está el caso de Maine, está el caso de Colorado, está el caso de Illinois, y los tres utilizaron mecanismos y medios diferentes. Y los demócratas, muchos lo justificaron y lo defendían, tú entre ellos. Yo sí, claro que sí, me parece que un insurreccionista no debería intentar ser presidente de los Estados Unidos. Hasta los jueces liberales de la Corte Suprema de Justicia creen que esa idea tuya es muy autoritaria. Bien, sí, es mi opinión. Bien, dejémoslo así.